Aquí en el instituto hay un equipo de trabajo completo que realiza tanto la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento para estos pacientes. El equipo es multidisciplinario en realidad, no solamente contemplan a neurólogos, sino también a neurocirujanos, ¿no? Yo laboro en el servicio de neurotransmisibles con un equipo de neurólogos ahí, doctor Abrado, doctor Vargas, doctor Alfredo Cuno, y en el equipo de cercos estamos juntamente trabajando con el doctor Jerez Saavedra y también el doctor Hugo García. Muy bien, empezamos entonces. La cisticercosis es una enfermedad tan antigua que muchos textos antiguos lo reportan de otra manera, tal vez no con esos términos, pero que se han encontrado, por ejemplo, reportes de Aristóteles, hablamos de 400 años antes de la era cristiana, donde él reportaba en sus textos que había unos pequeños copitos de nieve en la carne de los cerdos, ¿no? Y eso prácticamente ahora se estaría haciendo comparación con lo que es la cisticercosis, ¿no? También en los sarcófagos egipcios han hecho una serie de estudios los científicos y han podido evidenciar la presencia de una gran cantidad de parásitos, entre ellos la tenia y los huevecillos de la tenia, ¿no? Ya con el paso de los años, ¿no? La ciencia va avanzando y estos autores como es Paranoli y colaborador empezaban a describir que dentro del cerebro, ¿no? Empezaban a encontrar una serie de lesiones que eran como unas bolsitas, unos quistes, ¿no? Hasta ahí todavía no sabían, digamos, darle la terminología que ahora ya la tenemos utilizando. Alguien más cercano a nosotros, como es Hipólito Unanue, un médico peruano, ¿no? Tenía en algún momento un paciente que convulsionó y finalmente falleció, ¿no? Él, en el seguimiento que le hacía este paciente, pudo evidenciar que el paciente eliminó tenia, ¿no? Teniasis tenía entonces el paciente y además había convulsionado. Él se quejaba que de repente no había dónde hacer las necropsias en aquellas épocas, 1790 estamos hablando, y que de repente él hubiera sido uno de los primeros que haga un correlato entre la cisticercosis y la teniasis, ¿no? En fin. En los años 1984, la Organización Mundial de la Salud estima que hay más o menos como 5.000 millones de habitantes en todo el mundo con esta enfermedad. Y de estos, 1.5% tienen el gusano, la tenia, en el intestino, ¿no? A nivel del Perú, a partir del 2001 más o menos, se plantea que este es un problema de salud pública y empiezan ya a tener una serie de actividades, medidas de promoción para poder identificar mejor a estos pacientes y darles una atención cada vez más adecuada, ¿no? Este es un mapita del año 2009 de la Organización Mundial de la Salud, donde el color en azul indica que hay una mayor cantidad de casos de pacientes con esta enfermedad. Vemos que Latinoamérica, ¿no? Está bien intensa en color, lo mismo que África y Asia. Este otro mapita es más o menos asociado a lo que es la pobreza. Y si superponemos ambos mapitas, como que va por ahí, digamos, la concordancia entre el nivel de pobreza y pacientes con cisticercosis. Esta otra también, la última, la de amarillo, tonos de amarillo y hasta rojo, es un mapa de las personas que viven con epilepsia. Entonces, si superponemos los tres mapas, como que hay una asociación, una presencia en la población pobre de ¿no? padecer esta enfermedad y además tienen epilepsia. A nivel del Perú, antes se describía más que los pacientes venían de la costa norte, Sierra Norte, pero actualmente vienen de todas partes, ¿no? De la selva, de la Sierra Sur, centro, de la costa, en fin. Prácticamente no hay un lugar de donde vengan únicamente los pacientes, sino prácticamente vienen de todos lados. Esto debido obviamente a que todos paramos migrando, ¿no? Ya sea por cuestiones de salud, de educación, de querer progresar, entonces vamos desplazándonos a nivel de nuestro país. Este monito me hace recordar una pregunta, ¿no? ¿Qué es teniasis y qué es cisticercosis, ¿no? Siempre ha habido este problema
de no tener un concepto claro de estas dos entidades o enfermedades. Entonces vamos a ir aclarando poco a poco estos términos durante la conversación. Yo recuerdo que cuando era niño veía que un sapito no era sapito cuando nace, sino era un huevito, ¿no? Y a medida que iba madurando salía como un pescadito y luego se transformaba en un sapito chiquito y iba creciendo hasta el sapo grande. Lo mismo pasa con las mariposas, por ejemplo, cuando nacen son unos huevitos, ¿no? De ahí sale un gusanito chiquito que va creciendo y finalmente se esconde en su capullo y sale la mariposa. Igual en este parásito que es la Taenia solium, tiene varios estadios en su ciclo de vida. Acá podemos distinguir básicamente tres, es como para simplificar. El de la parte superior es la Taenia, la forma adulta del parásito, ¿no? Que al final este parásito adulto va a eliminar o poner gran cantidad de huevos. Este huevo, cuando va a un lugar adecuado, va a madurar y salir esta larva, ¿no? Entonces vamos a poder distinguir estos tres estadios aquí, ¿no? En forma de resumen, digamos, ¿no? Y la forma adulta, que es la Taenia, va a generar una enfermedad que se llama teniasis intestinal, ¿no? El parásito adulto genera ese tipo de enfermedad, teniasis intestinal. Y la forma de la larva, ¿no? La forma esta que estamos acá mostrando, va a generar la forma o la enfermedad, perdón, de la cisticercosis. Entonces, un mismo parásito en diferentes estadios de su ciclo de vida nos está dando dos diferentes enfermedades, ¿no? La teniasis intestinal por un lado y en su estado larvario, ¿no? La cisticercosis. Para que este ciclo de vida se pueda completar, ¿no? Necesitamos dos tipos de huéspedes. Los huéspedes son aquellos que van a albergar al parásito, ¿no? Entonces, para que se dé la teniasis, necesitamos que el hombre, ¿no? sea el huésped definitivo en este caso, porque va a albergar a la tenia, la forma adulta del parásito, ¿no? Y va a generar obviamente la teniasis intestinal. Y para que tengamos la cisticercosis, necesitamos los huéspedes intermediarios. Los huéspedes intermediarios son aquellos que van a albergar a la forma no adulta del parásito, en este caso la larva. Y puede ser tanto el hombre como el cerdo. Esa imagen la pongo ahí porque es un cerdito que está llorando porque le echan la culpa a él de todo esto. Este es un resumen gráfico de lo que acabo de decir. En la parte superior, ¿no? El hombre como huésped definitivo que alberga la tenia en sus intestinos. Este individuo, al hacer la caca en cualquier lugar, contamina el medio ambiente, de las aguas, qué sé yo, con las que regamos las plantitas, o simplemente en el medio, en el campo así abierto, y si esto va a comer el chanchito, el cerdo, le va a dar al cerdito la cisticercosis porcina o del chanchito. Y si el hombre accidentalmente come lo mismo, o sea, las heces que contaminan los alimentos, entonces le va a dar o nos va a dar la cisticercosis humana. Un poquito para hablar de la teniasis intestinal, que no es el tema ahorita, pero es bueno siempre entender esto, ¿no? Entonces la teniasis intestinal está causada por la tenia adulta, ¿no? Que está ubicada, alojada en el intestino delgado del hombre. Aquí se ve una foto, ¿no? Del intestino y esta es la tenia que está ahí sujeta, agarrada de la pared del intestino y que vive por muchos, muchos años. Y durante su vida va a seguir eliminando, ¿no? Grandes cantidades de huevecillos. Esta es la cabecita de la tenia que se agarra a la pared del intestino, que está aquí, y esta es la parte del cuello, y así como un tallarín de esos antiguos, los planitos, es que va creciendo, 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 y en los segmentos distales, que son estos, proglótides se llama, que son estos aquí, ¿no? Y cada proglótide va a tener una gran cantidad de huevecillos. Se estima entre 50.000 a 70.000 huevos por cada proglótide. Muy bien. Esta es una gráfica un poco exagerada, pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando se hace la deposición a campo abierto, ¿no? El agua puede arrastrar estas materias fecales que contienen huevos de tenia y contaminar los alimentos. ¿Y cómo prevenimos esto? Fácil, hagamos letrinas, ¿no? Si no tenemos el sistema que las ciudades tienen, bueno, en el campo podemos desarrollar una gran cantidad de tecnologías bastante sencillas
para poder desarrollar, crear, formar, hacer nuestros propios letrines, ¿no? De este modo, la persona que tiene el gusano en la barriga, al hacer la caca aquí, como que ya no va a contaminar el ambiente, ¿no es cierto? Y de ese modo se corta la transmisión de la enfermedad. Ahora hablemos de la otra forma de enfermedad que causa este parásito, pero ya en el estadio larvario, ¿no? La cisticercosis propiamente. Una vez más recordamos, la forma adulta da la teniasis, la forma de larva inmadura, la forma que todavía está como un parásito bebé, más o menos, va a dar la cisticercosis. Perdón. Como habíamos hablado, ¿no? La cisticercosis puede dar tanto al cerdito como a las personas. Una breve, unas cuantas diapositivas sobre la cisticercosis porcina para poder un poco ayudarnos a entender mejor esta enfermedad compleja. Esta es una foto que yo saqué estando en Tumbes, cuando fuimos a hacer unos trabajos por allá, y veía cómo es que los chanchitos crecen a campo abierto. Y si se dan cuenta, todos los chanchitos prácticamente son flacos. Esta mamá chanchita, por ejemplo, es bien flaquita, ¿no? ¿Por qué son flacos los chanchos? Porque tienen que caminar grandes distancias para conseguir sus alimentos. Si hubiera tecnicismo para la crianza de cerdos, tendríamos como estas fotos, ¿no? Chanchitos recontra gorditos, ¿no? Más sanos y que costarían en el mercado un poco más, ¿no? Frente a estos flacos que estamos viendo acá en la parte inferior. Y posiblemente, como en alguna comunidad en la que trabajé, veíamos señoras, campesinos, que participaban en concursos veterinarios y llevaban a sus mejores ejemplares, como este chancho que ganó un par de premios por ahí, ¿no? Porque son así más gorditos, porque viven encerrados, ¿no? Y con un mejor control para que estos chanchitos no se expongan a el comer caca, ¿no? Y hablando ahora de la cisticercosis humana, ¿no? El hombre accidentalmente, ¿no? Puede comer alimentos contaminados con excremento humano, con caca, que contengan los huevos de la tenia. Y de ese modo, al comer estos huevos, pasa al intestino y se libera el gusanito, que les digo, la larva, que va a través del sistema sanguíneo, alcanzar cualquier parte del cuerpo. Los músculos, el ojo, el intestino, el hígado, la lengua, el corazón, etc. Cuando hacemos exámenes vemos, pues, ¿no? Como esta tomografía resonancia, ¿no? O estas tomografías resonancias también, se van evidenciando en los exámenes la presencia de estos huequitos que son las larvas de la tenia. Y cuando en algún momento se puede operar, en algunos casos eso está indicado, se obtiene este tipo de parásito, ¿no? Las larvas aquí, ¿no? Esto se puede una cirugía, gran cantidad de parásitos así individuales, o este grandazo que es más complejo todavía. Muy bien. Aquí vemos también lo mismo, la misma foto, pero un poquito más de aumento, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos debajo de la piel, ¿no? Cómo están estos como una especie de bolitas, se sobresalen, digamos, de la piel, y al interior están estos quistes, ¿no? Estas larvas de la tenia, ¿no? O aquí, miren, esta foto, ¿no? Muestra que esto es un cisticerco, y este es el ojo, ¿no? Aquí justo están entrando a operar para poder extraerlo. Aquí vemos varios puntitos blanquitos. Este es este intestino, ¿no? El mesenterio que llamamos, ¿no? Aquí vemos varios puntitos blanquitos, que esto es prácticamente una gran cantidad de cisticerco. Este es el hígado, un corte, y aquí vemos esta bolsita. Este es el cisticerco, ¿no es cierto? Esta es la lengua, por ejemplo, de un paciente que consumió alimentos contaminados y en el tiempo desarrolló la presencia de este tumorcito chiquito, ¿no? Y al final se corrobora que es un cisticerco. Este es el ejemplar de un corazón de cerdo, no hay ejemplares humanos, un corazón de cerdo, y vemos aquí estas estructuras blanquitas aquí, ¿no? Que son los cisticercos. Y como ya tenemos tecnología para hacer tomografías o resonancias, entonces ahí se logra ver como una especie de agujeros, en realidad son quistes que contienen agüita, que prácticamente son los cisticercos de la tenia. Esta es una resonancia, perdón, donde cada como comita, ¿no? Como si fuesen arrocitos acá, ¿no? Todo está lleno de cisticercosis a nivel de los músculos. Ya cuando se mueren los bichitos quedan unas calcificaciones, como vemos acá. Es una tomografía y cada bolita blanquita, como arrocito también, es un cisticerco que ya murió.
Ya centrándonos en la parte de neurología, ¿no? Hablamos de neurocisticercosis. Entonces, cada una de estas imágenes que vemos aquí representa a un paciente totalmente diferente, ¿no? Porque a nivel del sistema nervioso puede afectar tanto al cerebro, ¿no? Como vemos aquí, a la médula también, ¿no? Y lo hace bastante complejo, ¿no? Como para tener una clasificación y simplificarlo es un poco difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Recordando un poquito, si yo consumo alimentos contaminados con huevos de tenia, prácticamente llega al intestino, pasa a la torrente sanguínea y de ahí se va a cualquier parte del cuerpo. Pues al corazón, ya hemos visto esas fotos, al músculo, hemos visto eso, al ojo, ¿no es cierto? Y cuando ese bicho se ubica a nivel del sistema nervioso, ya sea el cerebro, cerebelo, tronco cerebral o la médula, o el mismo ojo, se denomina neurocisticercosis, ¿no? Entonces, ahora ya hablando de la neurocisticercosis, vamos a un poquito aterrizar, digamos, en algunas clasificaciones que nos va a permitir entender incluso el tratamiento posterior. Este es un gráfico bastante simple que más o menos da a conocer que una vez que el bicho o el parásito llega al lugar, a su destino, en este caso el cerebro, va a madurar, ¿no? De esta forma. Y en el tiempo va a ir muriendo poco a poco, hasta que finalmente, al pasar de muchos años, o a un par de años, llega a generarse una calcificación en la mayoría de los casos. Esta es una gráfica de un profesor que me permitió utilizarlo aquí. Y vemos lo mismo que les he dicho en la diapo anterior, que una vez que ingrese el bicho, ¿no?, al cuerpo, va a permanecer algunos meses a años en silencio, y después de algunos años podría empezar a generar inflamación, o sea, el cuerpo, la defensa del cuerpo lo reconoce y lo quiere matar, y ahí hay una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria local generaría algunas molestias, ¿no? La mayoría de las veces dolor de cabeza, otras convulsiones, ¿no? Y eso de algún modo ya permite que el paciente acuda a la consulta. En ese proceso de que vaya muriendo el bichito después de iniciar la inflamación, pasa algunos meses, hasta que finalmente, si sacamos una foto, hasta podría desaparecer esa lesión. Pero en el tiempo, después de unos 6 meses, 2 años, así, esa lesión, ese lugar donde hubo esa reacción entre el parásito y la respuesta del cuerpo, genera una cicatriz y se podría calcificar, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Entonces, si hacemos una suma de tiempo, estamos hablando de una enfermedad que lleva meses, años. No es una enfermedad aguda de ahorita, no. No lo ha adquirido de ahorita, lo ha adquirido hace meses, hace años, ¿no? Y eso de algún modo da tiempo para hacer los estudios en forma completa, para identificar qué de estas variantes tiene, porque no todos tienen el mismo camino durante el tratamiento, entonces, y organizar mejor esto del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es totalmente diferente a esta, ¿no? Aquí están los quistes en esta primera imagen, y en esta segunda imagen todo esto es el parásito. En esta tercera imagen vemos que la lesión está a este nivel, bien grandecita, y esta imagen que vemos acá representa la captación de inflamación, ¿no?, de contraste. Aquí vemos otro paciente con 1, 2, 3, 4 lesiones parenquimales, pero también hay a nivel de la cavidad ventricular, como vemos aquí. Y estamos hablando de la misma enfermedad. Esta ya es una lesión bien avanzada en su degeneración y vemos captación de contraste. Seguimos hablando de la misma enfermedad. Acá vemos 1, 2, 3 lesiones, acá de repente una, acá 1, 2, 3, 4, acá 1, 2 más, aquí una. Pero aquí ya son incontables. Vemos cada agujerito negrito en este caso representa un quiste. Hay bastantes acá. Contarlas en este momento va a ser aburrido, pero aquí es un poco más fácil de contar. Cada agujero también es un parásito. Entre estas dos y esta obviamente tiene mucho menor cantidad de parásitos. A estas formas las conocen como encefalitis. Estamos hablando de la misma enfermedad, de la neurocisticercosis, y aquí estamos viendo lesiones calcificadas, o sea, parásitos muertos que de repente las encontramos en algún estudio casual o porque el paciente ha convulsionado, etc., ¿no? Seguimos hablando de la misma enfermedad. Así como aquí hay este parásito gigantesco, aquí también vemos cómo se alteran las estructuras del cerebro y todo eso está ocupado por membranas, por parásitos, ¿no? Y aquí, para que se genere esta alteración en la forma de
las estructuras del cerebro, del sistema nervioso, eso no es de un día para otro. Esto demora meses, años a veces. Entonces el paciente como que está con dolor de cabeza, no busca una evaluación adecuada, etcétera. Entonces eso va a permitir que este parásito siga creciendo, ¿no? Estamos hablando de la neurocisticosis. Vemos ya gran cantidad de formas, ¿no? En esta imagen de columna, ¿no? Vemos aquí que la médula es la oscurita, todo esto que estoy señalando. Y por fuera hay unas pequeñas colecciones, ¿no? Que se ven, que son estas, ¿no? Que representan a cisticercos también. Estamos hablando de que también puede afectar a nivel de la médula, ¿no es cierto? Clasificar de todo esto se hace realmente casi imposible, pero vamos a tratar de resumir en esto, ¿no? Cuando afecta al encéfalo, acá arriba, al cerebro, ¿no? Se denomina, o se puede entender que hay dos formas, ¿no? La parenquimal y la extraparenquimal, en relación al compromiso si está dentro del cerebro, del cerebelo, del tronco cerebral, o está por fuera. Si está por fuera se denomina extraparenquimal. Dentro de esta extraparenquimal encontramos a las ventriculares, ¿no? Y a las subaracnoideas. Y también, bueno, acá tenemos otro grupo, ¿no? Que son las medulares, ¿no? De estas, en complejidad, va a depender de muchos factores para decir cuál es más grave, más complejo, más severo. Pero de entre estas tres, la subaracnoidea es una de las formas más complejas ya, solamente por ubicarse en ese lugar. Aquí tenemos, ¿no? Lo mismo que decíamos, ¿no? La clasificación vamos a tratar de resumirla en relación al parénquima, ¿no? Se denomina parenquimal cuando la lesión está dentro del parénquima y extraparenquimal cuando está por fuera del parénquima. Entonces hablamos del parenquimal y del extraparenquimal, ventricular y subaracnoidea. Repito las mismas imágenes un poco para ubicar, ¿no? Esta, por ejemplo, es parenquimal. Esta otra es subaracnoidea. Y esta sería ventricular. Esta tiene las dos, ¿no? Tiene tanto parenquimal como estas y estas ventriculares. Esta otra es una parenquimal, esta otra son parenquimales, pero masivas, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Estas otras también son parenquimales, los puntitos aquí son calcificaciones del estadio final del parásito. Están dentro del parénquima, son parenquimales. Y estas son de ubicación extraparenquimal en el espacio subaracnoideo. Ahora ya tenemos acceso a algunas neuroimágenes en forma más rápida, ¿no? Tenemos tomografías, resonancias. En ellos vamos a poder ver si el parásito está vivo o no. Entonces, para esto es este resumen, que lo voy a pasar rápido, pero que ya en el reporte a veces de los informes de los colegas van aclarándonos si hay bichos vivos o no. En resumen, si el bicho, la lesión, tiene al interior agua semejante a la del ventrículo, entonces es un parásito vivo. El objetivo de tratamiento es buscar si hay parásitos vivos inicialmente para darles tratamiento. No vamos a dar tratamiento a parásitos muertos, ¿verdad? Cuando le ponen contraste a las resonancias, capta una imagen, acá le he puesto en rojito, pero es en blanco, como aquí vemos más o menos, que va a ayudar a decirnos que hay una respuesta inflamatoria en ese lugar. Aquí. Para plantear el tratamiento antiparasitario, que es lo que nos convoca ahora, tenemos que estar seguros que haya parásitos vivos, como decía, ¿no? Estas son las secuencias de resonancia en T1, T2, FLAIR. Si al interior hay líquido, en la combinación de estas secuencias, entonces nos indican de que todavía hay parásito vivo. Y si ya no hay líquido al interior, entonces el parásito ya está muerto. Algunos autores hace tiempo, el doctor Escobar, por ejemplo, describió varios estadios evolutivos del parásito intraparenquimal. Él básicamente describe 4 estadios: el estadio vesicular, coloidal, granular y calcificado. Estos 2 primeros estadios, que es el vesicular y coloidal, en su interior tienen agua. Significa que son lesiones viables. Y este es el objetivo, identificar los viables para el tratamiento, ¿no? Pero también hay estos otros 2 estadios, el granular y el calcificado, en donde ya no encontramos líquido al interior. Entonces, estos no van a requerir tratamiento antiparasitario. No estoy hablando de los antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, no. Acá estoy hablando básicamente del tratamiento antiparasitario.
Entonces, el objetivo aquí es ubicar lesiones que tienen agua al interior, lesiones viables de cisticercosis. Entonces, a esos hay que plantearles el tratamiento antiparasitario. A esto de la clasificación del estadio, ¿no? Hay que tratar de agregarles otras características, ¿no? Porque no es lo mismo que un paciente tenga una sola lesión a que tenga 20, 50 o más de 50. En el de única lesión, como que el manejo es mucho más amigable. Menos de 20 sigue siendo todavía amigable, pero hay que tener un poquito más de recelo, más cuidado, más seguimiento, ¿no? En cambio, cuando las lesiones van de 20 a 50, hay que darle un poquito más de evaluaciones al paciente, seguimiento, etc., ¿no? Y cuando tiene más de 50, muchos textos sugieren no dar tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque si yo doy antiparasitario y genero bastante inflamación aquí, el paciente se puede empeorar hasta enclavar. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Acá el manejo es mucho más complejo, ¿no? Aquí entonces recordemos como cuestión práctica, lesión única, menos de 20. Esos son, digamos, como que el tratamiento es mucho más manejable. De 20 a 50, si no tenemos muchas condiciones de atender algunas complicaciones, es mejor ya estar pensando en derivarlos a un centro un poquito más complejos para que puedan hacer la evaluación y el manejo adecuado. Ya hemos hablado del estadio vesicular coideal granular calcificado, ¿no? Hemos conversado acerca de la cantidad de parásitos, lesiones viables, pero también nos interesa ver si hay alguna lesión que tenga un tamaño grande, ¿no? Porque una lesión grande, podríamos mandarlo a operar. Acá estamos operando, acá en el instituto hay 3, 4 cirujanos que nos ayudan en el manejo. Y el punto de corte para el tamaño de la lesión arbitrariamente es 30 milímetros. Si la lesión es más grande de 30 milímetros, tiene una indicación quirúrgica. Ahí no hay duda. Si es menos, como que a veces sí, a veces no, dependiendo de dónde está la ubicación y todo eso, ya el grupo se reúne para plantear el mejor camino para ese paciente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esta lesión, que más o menos mide 3 centímetros en el diámetro mayor, y este otro que desplaza la línea media, colapsa el ventrículo, etc. Y que a la cirugía obviamente vamos a poder extraer todo esto y el alivio va a ser casi inmediato, ¿no? Claro, también aquí estoy mezclando imágenes con las subaracnoideas, que generalmente también tienen formas grandes y podrían ser quirúrgicas, o sea, deberían operarse, ¿no? Muy bien. Ahora, a veces encontramos un solo bicho en un lugar recontra crítico. Por ejemplo, una sola lesión a nivel del tronco cerebral contraindica el tratamiento. El tronco cerebral es esta estructura que está por delante del cerebelo y la parte inferior del cerebro. Todo esto, entonces, contraindicaría el tratamiento. Esta foto aquí muestra un bichito en el ventrículo, el cuarto ventrículo, que inicialmente obviamente va a contraindicar el tratamiento, porque si yo le doy tratamiento y este bicho se inflama la región contigua, va a obstruir el pasaje del líquido cefalorraquídeo y podría producir hidrocefalia. Entonces, inicialmente aquí no damos tratamiento antiparasitario, ¿no? Una vez más, la misma foto de la gran variedad de formas de presentación del parásito, ¿no? Ahora también en relación a las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo más frecuente en la cisticercosis? El paciente nos visita o nos busca, en la mayoría de las veces, porque ha convulsionado, le ha dado un ataque, una epilepsia. De las epilepsias también hay una gran variedad, me imagino que han hablado sobre el tema, pero hay dos grandes tipos de epilepsia, digamos, ¿no? Asociadas a esta enfermedad. Las parciales, que llamamos, que son esas pequeñas de corta duración y que comprometen segmentos pequeños, y aquellas convulsiones que genera una pérdida total de la conciencia, llegan a caerse hasta el suelo, etc. Estas últimas son las más fáciles de identificar, ¿no? Y son por eso que vienen a la consulta. En fin, estas imágenes nos van a ayudar un poco a ver que aquí tenemos las lesiones ubicadas en diferentes formas, diferentes ubicaciones, perdón, y que cada una de estas podría darnos una manifestación clínica. Recuerden que el cerebro es algo complejo, tenemos áreas
que se encargan de diferentes funciones. Por ejemplo, si yo tengo un problema en el nivel del habla, en el área que controla el habla, ¿no? Me podría dar ese tipo de manifestación, puede ser un arresto del habla, una crisis parcial, ¿no? O que simplemente salta el brazo y eso puede ser una crisis parcial motora, ¿no? Pues cada una de estas lesiones podría generar un tipo de manifestación clínica. Claro, las formas más complejas, más severas es cuando hay cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hasta pérdida de conciencia, ¿no? Y eso obviamente es una emergencia médica y hay que llevarlos. Aquí un resumen de las manifestaciones clínicas. Así como hay dolor de cabeza, hay convulsión que el paciente busca ayuda, hay mareos, náuseas, vómitos y otras, también hay un grupo pequeño de pacientes que no tienen manifestaciones clínicas en el momento inicial. Y a veces son hallazgos, ¿no? Como que me cayó un palo en la cabeza, ¿no? Me hago una tomografía o voy al médico y me dice, como te has recibido un golpe, sácate una tomografía. Me saco la tomografía y encuentro las lesiones, es un hallazgo. Las manifestaciones clínicas van a tener mucho que ver con la ubicación, con el número de lesiones, con el tamaño de la ubicación y con el grado de degeneración de la lesión. ¿Se acuerdan de los 4 estadios? Los primeros estadios dan, el vesicular da pocas manifestaciones clínicas, las que más manifestaciones clínicas dan son la coloidal y más la granular todavía. Porque en esos momentos la respuesta inflamatoria del cuerpo contra el bicho es bastante intensa. Aquí vemos, ¿no? Cuando agrupamos los signos y síntomas que generan los síndromes, ¿no? Entonces acá tenemos los síndromes más frecuentes que produce esta enfermedad. Produce pues un síndrome de hipertensión intracraneal, caracterizado por cefalea, náuseas, caída del sensor, etc. Lo otro más frecuente es la epilepsia, como está acá descrito. También pudiera haber compromiso de la función motora, ¿no? La función motora, o de la sensibilidad, ¿no? La función motora como que ahí como que no puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna, o sensitivo, o como que está adormecido un brazo, una pierna, etc., ¿no? Déficit focal deficitario sensorial, como que de repente no se me apaga la visión, ¿no? No puedo ver bien, ¿no? O no puedo percibir bien algunas sensaciones, etc., ¿no? O aquellas que están ubicadas, las lesiones ubicadas a nivel de la médula, ¿no? Pudieran también comprometer la médula y generar alteraciones de la sensibilidad, alteraciones motoras, o de repente incluso problemas en el control de los esfínteres, tanto para hacer las deposiciones o hacer la mixing, ¿no? Este es un resumen de lo ya dicho, ¿no? Y más o menos los pasos a seguir para llegar a estudiar un paciente que tenga cefalea crónica, un síndrome de hipertensión intracraneal, una epilepsia, una crisis insuficiente, ¿no? Tenemos que hacer un manejo inicial de esta molestia y inmediatamente ahí pedir un estudio de neuroimagen, que puede ser tomografía, resonancia, etcétera, lo que tengamos a la mano donde estemos, para tratar de buscar la causa. Y una de esas causas puede ser la cisticercosis, ¿no? Y aquí justo está la clasificación para poder encaminar luego lo que continúa, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de pacientes que han tenido, por ejemplo, estos son pacientes que han convulsionado, ¿no? Han convulsionado, buscaron la ayuda, se hacen las imágenes y encontramos estas lesiones, que la lesión en realidad es esta negrita y lo que está alrededor, esa imagen blanca, es la inflamación que acompaña a la lesión, ¿no? Esta es la lesión del parásito y lo que está alrededor es la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces esta imagen nos está dando idea de que aquí está habiendo unas descargas posiblemente epilépticas que por eso el paciente busca la ayuda, ¿no? En realidad todas estas imágenes corresponden a pacientes que solamente tienen calcificaciones y que aún así han convulsionado, ¿no? La otra cara de la medalla son estas otras imágenes, ¿no? Para que la lesión crezca tanto, esto ha pasado meses, años, 5, 10 años tal vez, ¿no? Estas son las lesiones de parásitos que estamos refiriendo, que son los cisticercos subaracnoideos. A esta forma de cisticercosis, la subaracnoidea, hace 30 años más o menos la consideraban como un equivalente de un tumor terminal.
¿no? Era casi imposible hacer algo más por ellos. Pero no, la ciencia ha cambiado. Ahora en el trabajo conjunto con los cirujanos podemos darle mejoras, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos operar esto, sacan esta lesión, ya nos da espacio para el tratamiento antiparasitario, pero todavía no, acá hay otra lesión, podemos volver a operar, ¿no? Perdón. Por ejemplo, un caso que recuerdo ahorita es una paciente que tuvimos que hacer operar 4 veces antes de darle el primer tratamiento antiparasitario. Ahora ya está mucho mejor, ya recibí como 3 veces el tratamiento, está restableciéndose muy bien y estamos todavía en el seguimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con una sola lesión que no hay mayor cosa, es como un hallazgo, ¿no? En cambio, acá tengo una sola lesión con una inflamación alrededor, ¿no? Que seguramente está generando convulsiones, ¿no? Cefalea, etc., ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico entonces? El diagnóstico para esta enfermedad tiene que hacerse sumando varios criterios, ¿no? La parte epidemiológica, por ejemplo, la parte de imágenes, la parte de exámenes de sangre, las manifestaciones clínicas, todo eso sumando nos va a permitir hacer una clasificación adecuada de la enfermedad y de este modo podamos nosotros darle un camino terapéutico adecuado al paciente para poder lograr eliminar los parásitos vivos, ¿no? Y lo demás, pues, es ya mucho más fácil de manejar. Hay una serie de criterios diagnósticos, entre ellos los propuestos por el doctor Oscar del Bruto, donde, en resumen, habría que sumar la clínica por la que viene el paciente, obviamente, neuroimágenes como es tomografía o resonancia, un examen de fondo de ojo siempre, por favor, y los exámenes de sangre, ¿no? Exámenes de sangre que van a permitir corroborar que estamos frente a este parásito. Este lo estamos haciendo acá en el instituto, así es que eso también lo pueden coordinar para poder viabilizar este examen. Al final, sumando o restando, tenemos ya el diagnóstico definitivo o probable, ¿no? El definitivo cuando encontramos una lesión recontra evidente de que es el parásito. Por ejemplo, en una cirugía cuando extraemos, es evidente que eso es el parásito, entonces nos hace el diagnóstico definitivo, ¿no? Siempre vamos a tener que subclasificarlos, ¿no? En cada subgrupo el manejo un poquito varía, ¿no? Y esto lo vamos conversando con el equipo siempre, ¿no? Este es un resumen algo complejo al inicio, pero que este triángulo representa a todos los pacientes que tienen cisticercosis. Esta parte superior es prácticamente aquellos pacientes que tienen cisticercosis, donde inicialmente a veces las imágenes pueden ser negativas. Incluso el examen de sangre también podría ser negativo. Pero el seguimiento nos va a ayudar a entender mejor. Un paciente que, por ejemplo, viene con una sola convulsión, ¿no? Ahí no acaba todo, ¿no? Le hacemos la tomografía, no vemos nada, le hacemos la resonancia, no vemos nada, hay que seguirlo, ¿no? 3 meses, 6 meses, ¿no? Para poder entender mejor si de repente ese ratito recién ha llegado un bicho y no se logra ver claramente en las imágenes, ¿no? Entonces, este otro grupo es pacientes que tienen al menos una lesión en la cabecita y que sale ya pues en las imágenes, ¿no? Este otro grupo es pacientes con Western blot, que en la mayoría de los casos obviamente sale positivo, pero hay grupos donde también sale negativo. Cuando ya hay pocas lesiones, cuando los bichos ya están muertos, a veces el Western blot puede salir negativo. Entonces ahí hay que sumar, ¿no? Criterios, ¿no? Imagen, el Western blot, la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hagamos el diagnóstico, tenemos que hacer un plan de tratamiento, ¿no? Cuando viene el paciente, obviamente, en la consulta o la emergencia, el primer manejo es el manejo de los síntomas por lo que viene el paciente. Entonces, puede ser generarse un manejo médico. Pero a veces viene el paciente con una hidrocefalia y el primer manejo tiene que ser quirúrgico para colocar una válvula, por ejemplo, ¿no? Y ya estable el paciente, podemos plantear un manejo médico para matar el parásito, o sea, para plantear el antiparasitario, o de repente todavía cirugías para extraer los quistes más grandes, etc. O durante el tratamiento médico, de repente, casi hidrocefalia, tenemos que recurrir a los cirujanos para trabajar conjuntamente y así. No hay un camino único. Hay que ir trabajando conjuntamente con ellos para poder establecer la mejor vía para
llegar a nuestro destino, que es eliminar los parásitos y tener un paciente recontra restablecido. En 2015 logramos el consenso de hacer la guía de práctica clínica de neurocisticercosis, que tengo acá el 7 de marzo del 2016, fue ya revisada y aprobada acá en el instituto. Esa es la guía de nuestro instituto. Y básicamente lo que sigue ahora está basado en lo que es la guía. Esta guía está colgada en la web del instituto, o si gustan, al comienzo puse mi correo, también se los puedo remitir. Cuando uno quiere matar el parásito, ¿no? Es porque hay formas de hacerlo. Entonces, estas imágenes que vemos acá demuestran que al dar el antiparasitario a estas lesiones, vamos a lograr una respuesta inflamatoria y en el tiempo desaparecen, se reducen las lesiones. Esta es una evidencia de que el tratamiento antiparasitario sí funciona, ¿no? Y ese tratamiento lo que va a hacer es que las lesiones que están así tranquilitas, ¿no? Se genere una respuesta inflamatoria y en el tiempo empiecen a morirse los parásitos. ¿Se acuerdan de una diapositiva previa donde el tiempo de evolución de la lesión es bastante prolongada? Con el antiparasitario lo que hacemos es reducir este periodo para lograr que el paciente no esté por muchos años paseándose, digamos, con sus parásitos vivos, ¿no? Una vez más, aquí, para el diagnóstico y tratamiento, tenemos que hacer una suma de algunos exámenes. En este caso, el Western Blot, como les digo, un examen de fondo de ojo, ¿no? Y obviamente todos los exámenes de rutina, ¿no? Ver el hígado, el riñón, si hay anemia o no hay anemia, etcétera, que nos van a permitir plantear un tratamiento seguro en un paciente hospitalizado, la mayoría de las veces. Este es un resumen de las manifestaciones clínicas. Y así, aquí hacemos hincapié de que el tratamiento antiparasitario no es una emergencia. La emergencia es la razón por la que viene el paciente, se ha convulsionado, se ha perdido la conciencia. Controlamos eso. Y una vez que el paciente esté controlado, ya esté sin esas molestias, podemos recién plantear el tratamiento antiparasitario. Entonces, una vez más, el tratamiento antiparasitario no es una emergencia médica. Podemos darnos el tiempo de hacer los exámenes completos, ¿no? El examen de fondo de ojo, una resonancia, tomografía, en algunos casos la evaluación por el cirujano, ¿no? Y después ya se da el tratamiento antiparasitario. Cuando planteamos el tratamiento antiparasitario, siempre recordemos en evaluar las contraindicaciones, hacer los diagnósticos diferenciales, verificar la viabilidad de los parásitos, ver el número de parásitos, ver el tamaño, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ¿qué contraindicaciones hay para dar el antiparasitario? A una mamita que está embarazada o está dando de lactar, no podemos darle el antiparasitario, porque el antiparasitario pasa a la sangre, pasa a la leche y podría dañar al bebé. En estos casos, ¿qué hacemos? Hacemos el manejo de las molestias que tiene la paciente y esperamos que nazca el bebito, se complete los 6 meses de lactancia materna y en ese momento volvemos a evaluar para el tratamiento antiparasitario. ¿Por qué esperaríamos más o menos 9 meses, más 6, serían aún 15 meses? El parásito no crece rápido. El parásito está ahí años atrás, 5, 3, 10 años, ¿no? Entonces en esos casi año y medio, el parásito no va a crecer. Luego, si hubiese una lesión en una zona crítica, como en el tronco cerebral, por ejemplo, o dentro de la médula espinal, lo que tenemos que hacer es derivar al paciente a un centro de mayor complejidad para que hagan la evaluación más integral, ¿no? Si tenemos pacientes con más de 50 lesiones, como ya les he dicho inicialmente, ¿no? Hasta los textos en algunos lados todavía sugieren no dar antiparasitario, refieran a un centro de mayor complejidad. Si hubiera un quiste dentro del ojo, igual, refirámoslo al oftalmólogo. Más de un paciente vinieron acá, se hizo la ecografía, encontramos los parásitos dentro del ojo, lo mandamos al INO, el Instituto de Oftalmología, extraen el parásito, verificamos de que ya no hay quistes dentro del ojito y le podemos dar el tratamiento antiparasitario, ¿no? En relación al diagnóstico diferencial, a veces tenemos una sola lesión dentro de la cabecita, ¿no? Y hasta el Western Blot a veces nos sale negativo, ¿no? Pero hay que pensar en estas otras entidades para poder
discriminar, ¿no? Por ejemplo, una sola lesión dentro de la cabeza, ¿qué podría ser? Tenemos una gran cantidad de otros parásitos, toxocara, por ejemplo, toxoplasmosis. En algunos casos, hasta podría ser un tumorcito, una neoplasia pequeña, ¿no? Y algunos incluso tienen hasta contenido líquido, ¿no? Que nos confunden un poco más todavía, ¿no? En otros casos, podríamos confundirlo con un granuloma tuberculoso, ¿no es cierto? O podría ser incluso un absceso cerebral. Todo esto va a depender, obviamente, de todo el contexto global del paciente, ¿no? Si viene con infecciones en la piel, está con temperatura alta, etcétera, posiblemente sea una infección por bacterias, un absceso. En fin, eso se tiene que evaluar paciente por paciente. En cuanto a lesiones múltiples parenquimales, también hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Los mismos parásitos en gran cantidad, metástasis de un tumor a varios focos, ¿no? Un granuloma tuberculoso en gran cantidad de focos también podría darse y ser un diagnóstico diferencial. Hay otros diagnósticos más alejados para este grupo de lesiones múltiples, por ejemplo, esclerosis múltiple, abscesos cerebrales, también podrían dar lesiones múltiples. Lesiones paranoideas, también hay que plantearnos siempre algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Tuberculosis, virales, criptococócica, leptomeningitis carcinomatosa, paquimeningitis, etc. Eso ya es en centros un poco más complejos donde tenemos que hacer la búsqueda, ¿no? De esas formas un poco raras que podrían simular esta forma de presentación. Incluso también hay lesiones que no son parasitarias, que tienen formas parasitarias. Por ejemplo, el quiste subaracnoideo no parasitario, ¿no? Que a veces se alarman y buscan que se le dé el tratamiento. Esas lesiones, por ejemplo, las no parasitarias, estas quistes subaracnoideos no parasitarios, son congénitos. Uno ha nacido así, eso va a quedar así. Pero tenemos la obligación de confirmar, o al menos descartar que sea cisticercosis. Por eso hay que hacer el Western blot, los exámenes completos, y una vez que se tenga todo, reevaluar y plantear qué se tiene que hacer. Una vez que ya tengamos todo, pues nos sentamos a armar el plan, ¿no es cierto? Una vez más, el tratamiento antiparasitario no es una emergencia. Hay que ver todas las contraindicaciones, si hubiese algo por ahí que se nos escape, reevaluarlas. Finalmente, plantear el tratamiento en paciente hospitalizado. El manejo inicial completo sería de las molestias, entre estas otras, el manejo con las drogas antiepilépticas, ¿no? Para la convulsión, las convulsiones que el paciente ha ido presentando antes de venir con nosotros. Usamos corticoides, sí, porque cuando damos el antiparasitario vamos a hacer que el parásito no se alimente, se debilite y se exponga al sistema inmune del cuerpo. Y esta respuesta del cuerpo frente al parásito va a generar una inflamación local. Y el corticoide nos ayuda a bajar esa intensidad y hacerlo más llevadero. Y el antiparasitario, obviamente, que lo que hace es bloquear que el parásito se alimente y por eso se debilita y se expone al sistema inmune. Este es un esquema bonito en donde más o menos me grafica los pasos que acabo de decir, ¿no? El paciente, una vez que viene a la consulta, se hace el diagnóstico adecuado, se instala los medicamentos adecuados al inicio, la mayoría de las veces drogas antiepilépticas, ¿no? Y luego tenemos que iniciar corticoides, como vemos aquí, ¿no? Luego hospitalizamos al paciente para dar el tratamiento, que puede ser 10 o 30 días, de acuerdo a la guía que estamos ahí sugiriendo. Y después vamos bajando los corticoides gradualmente. Aquí ya sale el paciente de alta y se hace su seguimiento. En el lapso de 3 meses a 6 meses hacemos un nuevo control de imágenes para poder compararlas con las que inicialmente trajo el paciente, ¿no? Y luego, pues, reevaluamos el caso. Aquí, ya hablando de los manejos iniciales en el paciente, ¿no? Sabemos que el paciente con lesión cerebral, la mayoría de las veces va a tener convulsiones, entonces tenemos estos espectros, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de pacientes, por ejemplo, en ese al que le cayó el palo en la cabeza y le sacan la tomografía por el golpe y encuentran parásitos vivos, ¿no? Si tiene lesiones dentro del parénquima, el riesgo de convulsión es alto. Aquí se sugiere dar antiepilépticos durante el tratamiento y seguimiento hasta que el parásito esté completamente muerto y que el neurólogo decida el retiro del antiparasitario. Entonces, este sería el primer escenario. El segundo escenario sería cuando el paciente tiene una sola crisis, una sola, nada más,
y le hacen el diagnóstico ahí. Entonces tenemos que continuar con el antiepiléptico. ¿Por qué? Porque su riesgo de recurrencia es alto. ¿Por cuánto tiempo? El neurólogo lo establece. Si un paciente tiene varias crisis así seguiditas, una, otra y otra, o simplemente una que continúa, eso le llamamos estado convulsivo a este último, el manejo tiene que ser más agresivo, ¿no? Con antiepilépticos endovenosos. Aquí, el otro escenario también importante, ¿no? Las gestantes o madres lactantes, ¿no? Aquí los epileptólogos recomiendan el manejo de la epilepsia, sí, ¿no? Incluso el agregar ácido fólico. Entonces, aquí estamos manejando la convulsión. No, no estamos hablando del tratamiento antiparasitario, estamos hablando de la convulsión, de la epilepsia. Una crisis pone en riesgo a una persona, ¿no? Su estado general. Y si es una lactante, no es una sola persona, es a dos, es tanto a la mamá como al bebito. ¿Qué medicamentos utilizamos en forma así rutinaria? Tenemos la fenitoína, la carga, el ácido valproico y el fenobarbital. Estos medicamentos los tenemos en todos los centros a nivel nacional. Y eso es también lo que recomendamos acá, ¿no? La fenitoína, esas dosis, ¿no? De 4 a 5 por kilo de peso por día, la carga de 10 a 20, el ácido valproico, esa dosis 20 a 60 por kilo de peso kilogramo día, y el fenobarbital, esas dosis más o menos estándar. Uno elige el fármaco en relación a la disponibilidad también, ¿no? Uno a veces cree que uno es mejor que el otro, pero si no lo tengo, puedo empezar con el que tengo hasta después de repente rotarlo progresivamente. ¿En qué momentos se retira el antiepiléptico? En general, una vez que determinemos que la lesión ya está muerta y tenga por lo menos 6 meses sin crisis. Eso es, digamos, en los casos iniciales que les había dicho que no tenía crisis nunca. Nos aseguramos de que no ha tenido crisis, entonces recién ahí podemos retirar este fármaco, en ese primer escenario. En los otros escenarios, cuando ya tuvieron una crisis y hay lesión, hay que ser persistentes en que deben tomar al menos 2 a 3 años el antiepiléptico después de la última convulsión. Pero asegurémonos de que no haya ya lesiones viables, ¿no? Muy bien. Si el paciente continúa con crisis convulsiva en esos 2 a 3 años, pues hay que prolongar lo más que podamos el uso de los antiepilépticos. De repente ahí tenemos que ajustar la dosis, asegurarnos que el paciente tome la terapia adecuada, ¿no? Porque a veces descontinúa, se aburre, ¿no? Entonces hay que insistir en que tome sus pastillas de forma adecuada, las 2, las 3 veces que se le indica, acudir a los controles con regularidad cada 2, 3 meses, ¿no? Para ir evaluando eso y reforzando esa parte. En caso de que ya se haya retirado el antiepiléptico en las condiciones adecuadas y vuelve a recaer otra crisis hacia después, le reinstalamos el antiepiléptico. No lo duden en eso. Eso es por un lado, hablando del antiepiléptico. Ahora vamos a hablar un poquito de los corticoides, ¿no? Les decía de que cuando yo doy el antiparasitario, expongo al parásito al sistema inmune, ¿no? Lo debilito al parásito y se expone al sistema inmune. Esto genera una respuesta inflamatoria. Aquí utilizamos más o menos 8 miligramos de dexametasona por día, los primeros días, para luego ya ir reduciendo gradualmente, precisamente para controlar esta respuesta inflamatoria y evitar que haya nuevas convulsiones, nuevas molestias. Este es un esquema que hemos sugerido, ¿no? Para tanto el grupo que recibe 10 días de antiparasitario o el grupo que recibe 30 días, ¿no? Como se dan cuenta, el retiro es gradual, ¿no? Que en unos llega más o menos a 27 días y en otros a 49. Y dense cuenta que los primeros 14 días en ambos grupos siempre damos a dexametasona a 8 miligramos. Y después ya vamos retirando más rápido en el de 10 días y un poco más lento en el de 49 días. Una vez más, revisemos si hay necesidad de que el cirujano nos dé una mano. Por ejemplo, si se encuentra una lesión parenquimal gigante, debe manejarlo el cirujano, ¿no? Ya les he dicho, si no hay ese recurso humano, entonces hay que transferir al paciente a un centro de mayor complejidad. Si hay lesiones extraparenquimales ventriculares, igual hay técnicas modernas como la neuroendoscopía que permiten extraer el parásito. O si hay hidrocefalia, también hay que colocar un sistema de irrigación peritoneal. Y eso lo hacen los centros de referencia, ¿no? Si hay lesiones extraparenquimales tipo subaracnoidea, ya les he dicho, ese es como un equivalente que hace 30 años decían que era un tumor, que no había nada que hacer. No, sí se puede hacer mucho, pero el trabajo conjunto
con los cirujanos y con los neurólogos, ¿no? Y si no hay, obviamente, los recursos, hay que mandar a un centro de referencia de mayor complejidad. En hidrocefalia, también, ¿no? El neurocirujano puede colocar ahí la derivación ventriculoperitoneal. Si hay lesión a nivel del ojito, igual el oftalmólogo puede extraer la lesión, ¿no? Eso lo hacen en centros, obviamente, de mayor complejidad. Ya habiendo salvado todas las contraindicaciones, el manejo quirúrgico necesario tal vez, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ya plantearlo, ¿no? Aquí se ha demostrado de que el albendazol a esta dosis, que se indica ahí 15 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis, ayuda a que el parásito se exponga al sistema inmune. Esto se da a una dosis mayor de 1200 por día. Hay otro fármaco que es el praziquantel. Esa es la dosis, 50 miligramos por kilo de peso día, dividido en 2 dosis también, un máximo de 3600 por día. Hace un par de años atrás hemos demostrado acá en el instituto, en un estudio bastante complejo, que la combinación de ambos, si van los dos juntos, se puede hacer que los parásitos mueran más rápido, ¿no? A nivel de las lesiones parenquimales estamos hablando, ¿no? Y se sugiere lo que está abajo, ¿no? Albendazol 15 miligramos por kilo de peso, máxima dosis 1200, y el praziquantel de 50, máxima dosis 3600. Ahora, se acordarán que hablé sobre el número de lesiones y todo eso, ¿no? Aquí nos ayuda esa clasificación. Si tengo una sola lesión, hay que darle 10 días de tratamiento con albendazol. A veces el parásito no se muere a la primera, entonces hay que dar un segundo ciclo, ¿no? Y si tenemos el praziquantel, de repente en este segundo ciclo podríamos dar la combinación por 10 días. Y si tengo más de 2 lesiones, hasta 20 o hasta 50, y las condiciones me permiten la seguridad del paciente y poder darle el tratamiento, entonces aquí damos los primeros 10 días, la combinación de albendazol más praziquantel. Y del día 11 al día 30, o sea, más 20 días después, le damos solamente albendazol. En total sería 30 días de tratamiento antiparasitario. Los primeros 10 días la combinación y los 20 días siguientes solo albendazol. Una segunda opción es dar albendazol solo, ¿no? Por 30 días. En la mayoría de las regiones, de las ciudades, no contamos a veces con praziquantel. Y estamos dando el albendazol. Y nos está yendo bastante bien. Entonces, no desmerezcamos, ¿no? No es que no haya praziquantel, no le doy, no. Podemos darle albendazol solo 30 días. Es lo que venimos haciendo porque acá también se nos agota el praziquantel con cierta frecuencia. Y si hay más de 50 lesiones en la cabecita, ya saben, referir a un centro de mayor complejidad. Si hay lesión gigante, referir a un centro de mayor complejidad. Si hay lesiones a nivel ventricular o subaracnoidea, después de la evaluación quirúrgica y que el cirujano diga, acá no me toca operar, ¿no? O no me corresponde operar porque es esto, es otro, se le puede dar 30 días de tratamiento con albendazol, siempre cercano al cirujano. Y si no tenemos esa condición, hay un poco de dudas, refieran a un centro de mayor complejidad. Si se cosa a nivel espinal, igual, refieran a un centro de mayor complejidad, no hay problema. En lo ocular también, ¿no? Las dosis ya les he mencionado con anterioridad. Una vez más, si llega el paciente con convulsiones, con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etc., el manejo de ese momento es lo que se tiene que priorizar. Un tratamiento, un manejo sintomático. Una vez más, el tratamiento antiparasitario no es una emergencia, no es una urgencia. Eso puede esperar. Lo que hacemos aquí es dar el tratamiento antiparasitario a pacientes estables, a pacientes que no estén en mal estado general. No, hay que superar primero eso. Y una vez que el paciente esté estable, le damos el tratamiento antiparasitario. Este es un control de imágenes de un paciente que se le ha dado tratamiento antiparasitario y vemos cómo ha ido reduciéndose las lesiones y pues, el tratamiento funciona. Cuando ya llegamos al tercer mes de seguimiento de estos pacientes, ¿no? Hacemos un nuevo control de imágenes. Tenemos que reevaluar si hay lesiones viables todavía. Si hay lesiones viables, otra vez el camino indicado previamente. Y si ya no hay lesiones viables, pasamos a la etapa de seguimiento de los pacientes, ¿no? ¿Se acuerdan de las convulsiones y todo eso? Eso todavía tiene que seguir un control posterior al tratamiento, posterior a evidenciar que ya no hay parásitos vivos. Más de las imágenes que les he mostrado, este fluxograma resume todo lo que más o menos he conversado, ¿no? Manejo inicial, neuroimágenes, cisticercosis sigue esta vía.
sino es seguir buscando cuáles son las otras causas que pudieran estar fastidiando a nuestros pacientes. Si es cisticercosis, determinar si hay lesiones vivas o si ya no hay lesiones vivas. Si ya no hay lesiones vivas, aquí sigue su seguimiento, ¿no? En cambio, si hay lesiones vivas, todavía tenemos que buscar y ver si hay alguna contraindicación al tratamiento, si requiere cirugía, si la paciente está gestando, en fin, ¿no es cierto? Hay que ir discriminando todo eso. Si todo eso no tiene la paciente, tratamiento, pero si tiene alguno de estos, con calma, el tratamiento antiparasitario no es una emergencia. Podemos tomarnos el tiempo necesario para evaluar bien el paciente y seguir avanzando. En el tiempo, algunas de estas contraindicaciones se van a ir superando, ¿no? Ya nació el bebito, ya tiene 6 meses el bebito, podemos otra vez retomar el caso y ver si todavía amerita el tratamiento antiparasitario. Una vez que demos el tratamiento antiparasitario, el control de los 3-6 meses. Si todavía hay bichos vivos, seguimos por aquí y otra vez el tratamiento las veces que sea necesario. Y si ya no hay bichos vivos, pues sumamos acá y hacemos el seguimiento de las molestias por las que vino el paciente inicialmente, ¿no? Y pues quiero agradecer ahora con esta imagen, esta foto es la parte posterior de la capillita de nuestro instituto. Esta es una foto que siempre digo que así era yo cuando estaba en el internado rural. He concluido la exposición, estoy llano a las preguntas que pudieran hacer el auditorio. Bien, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Ha sido un tema muy interesante realmente. Quisiera recordarle a todos los participantes que tienen unos minutos para redactar todas sus preguntas, dudas, sugerencias, para poder ser leídas en voz alta y respondidas posteriormente. Mientras tanto, doctor, quisiera hacerle unas cuantas preguntas. Verá, siempre o muchas de las telecapacitaciones siempre están orientadas a primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, quisiera consultarle, digamos, hablando netamente de primer nivel, ¿no? ¿Qué signo clínico puedo usar para sospechar yo de una neurocisticercosis? En neurología hay muchos signos de alarma. Los signos de alarma significa signos o síntomas que nos van a permitir evidenciar que hay algo que está pasando, ¿no es cierto? No hay un signo o un síntoma directo que me diga esto es neurocisticercosis, pero sí lo que se necesita es frente a cefalea crónica, frente a convulsiones de inicio reciente, ¿no? Como que sea también prolongado, pero de reciente, cefalea, náuseas, vómitos, esa combinación, pérdida de conciencia, debilidad en un brazo, una pierna, ¿no? Todo eso nos tiene que obligar a buscar una evaluación médica y una vez que el médico considera o corrobora que hay esta alteración, transferir a una evaluación neurológica. Ya posteriormente se hace una disquisición entre qué está causando todo esto. Estamos en Perú, una de las causas es cisticercosis. También hay que pensar en otras, ¿no? Pero ahora estamos centrados en el tema, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Efectivamente, la sintomatología es muy variada, ¿no? Y podríamos valernos de estos puntos cardinales o signos de alarma para nosotros sospechar de una neurocisticercosis, ¿no? Generalmente es un tema también de ver epidemiología, ¿no? Si estoy en una zona endémica, probablemente ya siempre sospechar, ¿no? Que puede muy bien no serlo. Por ejemplo, un paciente que empieza a convulsionar, ¿no? Puede muy bien ser una epilepsia que está debutando o en fin, ¿no? Pero el hecho de estar en zona endémica ya nos puede hacer sospechar, ¿no? Ahora, como bien lo dijo, la sintomatología es muy variada. Uno de los síntomas que usted mencionó fue cefaleas y también náuseas y vómitos. Mi pregunta es, ¿esta sintomatología inicia de un momento a otro y no se detiene? ¿O cuáles son sus características? Digamos, náuseas y vómitos, ¿son persistentes a lo largo de los días? ¿O puede ser que simplemente sean durante un momento y se pasen? Igual con las cefaleas, ¿no? Si es una cefalea
pongamos inducida por una neurocisticercosis, es una cefalea que inicia de un momento a otro, tiene mucha intensidad, que no se detiene ni remite con el pasar del tiempo, más o menos cómo vendrían a ser los síntomas en este caso. Es igual como lo dije, o sea, la cefalea puede obedecer a una gran cantidad de etiologías, ¿no? Pero una evaluación de la cefalea nos va a permitir hacer por lo menos en algunos casos hasta una tomografía. Y esto nos ayuda a separar dentro de esas etiologías que causan cefalea, separar a la cisticercosis. O si la encontramos, encaminar a lo que se tenga que hacer después. Por ejemplo, las cefaleas de las formas aracnoideas, que son de crecimiento lento y de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? A veces uno le resta importancia y nunca hace una evaluación adecuada. A veces hasta no hay más que la cefalea, ¿no? Pero si hay una cefalea que después de mucho tiempo empieza a hacerse cada vez más intensa, se acompaña de náuseas, vómitos, hay que sospechar que algo más está pasando ahí, ¿no? Y si a eso hay pérdida de conciencia o se cae un brazo, una pierna, con mayor razón hay que acudir a la evaluación médica, al personal que esté en el centro, que derive a una evaluación un poco más compleja por el médico, por el neurólogo de preferencia. Hay neurólogos en todas las ciudades grandes, esa es la gran ventaja. Muchos de nuestros residentes que han estado aquí están volviendo, ¿no? Incluso ellos se comunican con nosotros para seguir tratando de algunos cuadros que les todavía son complejos de repente aclararlo, ¿no? Claro, claro que sí, doctor. Y entiendo, por ejemplo, digamos, volvemos al primer nivel, tengo esa sospecha, veo, pongamos al paciente que está convulsionando, ¿no? Entonces, como primer nivel, hay puestos 1-1, por ejemplo, ¿no? Claro, Eh, digamos, recibe el paciente, brindar tratamiento de soporte, ¿no? Controlar la emergencia, porque así como bien lo es. dijo, la neurocisticercosis no es una emergencia, ¿no? El tratamiento no es Controlar la un... emergencia y referir en el acto, ¿verdad? A un hospital o centro de mayor complejidad, ¿no? Es lo que hay que hacer. Recibir al paciente, soporte y referirlo, ¿cierto? Claro. Un minutito para ver esto de una crisis, digamos, que llega un paciente convulsionando a un centro de primer nivel. Lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en una posición de recostado, en una superficie sólida. Les digo a todos los pacientes, a los estudiantes que hay aquí, que del suelo ya no me voy a caer. Entonces, recostarlo en el suelo de decúbito lateral, ¿no? Para que si es que vomito, el vómito no caiga a mi pulmón, sino caiga afuera, ¿no? Alguien lo sujeta del hombro para que esté de costadito y alguien le agarra la cabeza. La convulsión ya está dándose, ya. No hagamos más. Algunos cometen la imprudencia de colocarle algo en la boca del paciente, o a veces le ponen los dedos para que no se muerde, entre comillas. Pero le muerde y ya tenemos dos pacientes, el que está convulsionando y el que tiene lesionada los dedos. Estamos en el Así es. primer nivel. Colóquenle una vía, ¿no? Colóquenle una vía y evalúen la posibilidad de la transferencia al centro más cercano, ¿no? Si es de debut, o sea, si es la primera crisis y así viene, yo no sé si en media hora, una hora, vaya a volver a convulsionar. Entonces necesitamos el tratamiento adecuado, ¿no? Y para eso hay que referirlo oportunamente, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Gildebrando de Huancavelica. Nos dice neurocisticercosis en pediatría. Eso lo que refiere, me imagino que pregunta con respecto a tratamiento o manejo, asumo. La complejidad es semejante, solo que como es niños, hay que tener un toque mayor, ¿no es cierto? Estamos hablando, creo, de Huancavelica. Tenemos varios pacientes de Huancavelica. Tenemos ya un par de exresidentes que están yendo por allá. Así que va a ser mucho más fácil de repente el manejo local, ¿no? Eso es lo bueno. Las dosis hay que ajustarlas adecuadamente, las dosis tanto para el antiepiléptico, para el corticoide y también para el antiparasitario. Los tiempos sugeridos que hemos hecho, generalmente esto que hemos presentado en la guía es para adultos, pero igual se ajusta para niños, ¿no? Hablamos de 10 días, algunos sugieren 14 días. Ah, perdón. Y aquí siempre hay que hacer un control semanal de la función hepática, ¿no? Cuando damos el tratamiento antiparasitario. Esa sería la respuesta. Perfecto, doctor, muchas gracias.
¿Y la función hepática bajo qué exámenes o qué exámenes les pueden solicitar? Los de rutina, transaminasas, fosfatas alcalina, ¿no? Proteínas totales, bilirrubina. Perfecto, doctor. Frank Pintado nos dice, buenos días, doctor. He tenido pacientes sanos en los que he administrado albendazol y a las horas el paciente convulsiona o le da fiebre. ¿Es probable que esas reacciones sea por neurocisticercosis o por albendazol? Eh, Pacientes sanos, ¿a qué se refiere? ¿Que ha tenido compromiso del sistema nervioso previamente y les ha dado albendazol? ¿O por Sí, otra me imagino que se refiere indicación? a que no tienen el cuadro activo. Podría ser, ¿no? Porque a veces hay otras indicaciones de albendazol y se administra así muy a la ligera, ¿no? Ujú, Y genera más bien manifestación neurológica nueva. Si hablamos de la neurocisticercosis, vamos a centrarnos en la neurocisticercosis. Un paciente que nunca ha tenido cefalea, náuseas, vómitos, por ejemplo, accidentalmente se golpea la cabeza y le saca la tomografía y tengo las lesiones ahí y tengo que dar el tratamiento. Ya hemos sugerido, hay que dar el antiepiléptico, luego el corticoide y luego el albendazol bajo los esquemas que ya hemos dicho. ¿No es cierto? Creo que está aclarando acá y me dice paciente que ha recibido pacientes para albendazol. profilaxis. Significa que es Sí, un así paciente es. que neurológicamente no tenía nada, ¿no es cierto? Ujú, Y que se le ha dado profilaxis de albendazol, digamos, por, qué sé yo, una parasitosis intestinal, asumo yo, ¿no? ujú, ujú, El ujú. albendazol atraviesa el torrente sanguíneo, ¿sí? Y pudiera llegar al sistema nervioso, y si tengo un parásito ahí de cisticerco inocente que no hace nada, y que llegue el albendazol, lo puede exponer al sistema inmune y generar las molestias que más o menos el colega está refiriendo, ¿no es cierto? Sensación febril, dolor de cabeza, en algunos casos hasta convulsionan, y por esa razón vienen a la evaluación, hacemos el estudio de la cabecita y encontramos cisticercos. De repente ahí en profilaxis habría que buscar otro medicamento que no atraviese al torrente sanguíneo, ¿no? Que también son muy buenos, ¿no? Y si hay esto del albendazol que le ha causado esa molestia al paciente, referirlo de inmediato al neurólogo para que pueda hacer el descarte de que algo está pasando en la cabecita. Oh, entonces en ese caso sospechar fuertemente de Así se lo digo. neurocisticercosis, ¿no? Uh -huh. Ujú, perfecto. Y nos menciona Hildebrando Huancavelica, nos pregunta, ¿y el uso de antihistamínicos, sí, ¿no? ¿Se puede dar en neurocisticercosis? No entiendo bien la pregunta, pero aquí básicamente lo que queremos es controlar las molestias. La molestia mayor es la epilepsia, estamos con los antiepilépticos. Cuando damos el antiparasitario hay una respuesta inflamatoria local alrededor del parásito, entonces damos los corticoides y el antiparasitario que damos para lograr que el parásito se debilite y el mismo cuerpo mate al parásito. No le encuentro en este momento la indicación de los antihistamínicos, ¿no? Ah, perfecto, doctor. José Rodríguez nos dice, ¿qué afectación cognitiva se puede presentar por neurocisticercosis? Bonita pregunta, porque a veces uno cree que si cerco va, se resuelve entre comillas y acabó todo, ¿no? Todo esto va a depender Claro. de la cantidad de parásitos, de la ubicación del parásito, y si tiene epilepsia, por ejemplo, del tiempo o de los años que lleva convulsionando. De ahí la importancia de, frente a las convulsiones, por ejemplo, un adecuado control para que el paciente se reintegre a todas sus actividades, obviamente, y no tengamos algún deterioro posterior, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Si no me equivoco, usted mencionó que había un punto de corte entre las lesiones que se operaban y que no se operaban. Si no me equivoco, eran 30 milímetros, ¿cierto? Eh, el pronóstico de esta operación generalmente, digamos, en una lesión única de 35 milímetros, ¿no? Eh, ¿Es bueno? ¿Trae muchas repercusiones? ¿O depende mucho de la ubicación también? Hay que ver varios factores, ¿no? Una de ellas es la ubicación, obviamente. Cuanto más profunda es un poco más complejito. Cuando más superficial es mucho más sencilla, digamos, para nosotros, en términos médicos, digamos. También recordemos de que en los tiempos,
tecnologías han permitido de que las cirugías también sean cada vez más seguras. Recuerdo algunos reportes, ¿no? Que los pacientes de hace 15, 20 años o 30 tal vez, eran cirugías grandes donde uno sacaba un gran pedazo de cráneo para poder abordar a la lesión y poder extraerla. Ahora hay tecnología moderna que es la endoscopía, neuroendoscopía, donde se hace un agujero pequeño de más o menos 15 milímetros. Con el endoscopio se aborda la lesión y se puede reducir el tamaño y eventualmente sacar la membrana. O si está bien superficial, ¿no? A hacer uso de la cirugía mínimamente invasiva, el agujero pequeñito, con pinzas pequeñas se logra abordar el quiste, se extrae el contenido y las membranas. Y hay otra tecnología también que es la cirugía por esterotaxia, ¿no? Colocan un casquito acá de referencias, una guía aguja hasta la lesión y pueden hacer lo mismo, reducir el contenido y sacar, de ser posible, la membrana. Y estas son cirugías relativamente más cortas, menos exposición, menos tiempo, menos estancia hospitalaria, ¿no? Y mejor pronóstico. Así es, doctor. Muchas gracias. Ahora, usted nos mencionó dos esquemas con dexametasona, uno de 10 días y uno un poco más prolongado. Así es. El uso de esos corticoides puede ir muy, muy bien para disminuir la inflamación y que por esta inflamación se presenten más síntomas, ¿no? O se exacerbe el cuadro. Pero, ¿cuándo uso el esquema de 10 días y cuándo uso el otro esquema más prolongado? Bien, el esquema de, vamos por partes. El esquema está en base a los días de tratamiento con antiparasitario. Es corticoides para pacientes que reciben 10 días de antiparasitario y el otro esquema es para los que reciben 30 días de antiparasitario. Son dos esquemas de acuerdo a lo que hemos podido nosotros trabajar. Para los de 10 días es con 8 miligramos hasta el día 14 y luego la reducción es más rápida, ¿no? Porque ya está con albendazol, es más seguro reducir más rápido. En cambio, en el otro grupo que va a recibir 30 días antiparasitario, damos 14 días de Dexa 8 miligramos y luego vamos reduciendo un poco más lento. Por eso llegamos casi al día 50. ¿Por qué damos el corticoides a esas dosis? Porque durante la administración del antiparasitario, el parásito deja de comer en simple y se expone, se debilita y se expone al sistema inmune. Y va a venir el sistema inmune y va a haber una respuesta inflamatoria local intensa. Es más, si durante el tratamiento el paciente tiene dolor de cabeza, cefalea, bueno, dolor de cabeza, convulsiones, lo que tenemos que hacer es suspender el antiparasitario y controlar ese momento, esos síntomas. No continuemos, porque ahí estamos haciendo más daño, más inflamación, ¿no? Y a la larga podemos generar también, justo lo que el colega previo decía, ¿no? Alteraciones cognitivas ya permanentes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, durante el tratamiento, si hay algún empeoramiento clínico, lo primerito es suspender el antiparasitario. Corroborar que es solo eso, porque a veces puede haber otras cosas, ¿no? Y luego, si el paciente ya está sintomático, podemos reinstalar el tratamiento, ¿no? Con el albendazol y continuar todo el esquema. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Parece que no hay más preguntas ni comentarios, todo ha quedado bastante claro. Entonces damos las gracias a todos los participantes por su asistencia y atención, al doctor Isidro González por brillante ponencia, aclarando todas nuestras dudas. Al no haber más preguntas, damos por finalizada la telecapacitación del día de hoy, no sin antes invitarlos a participar de la siguiente telecapacitación programada para el mediodía, a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchas gracias a todos los participantes por su atención y nos vemos en la siguiente telecapacitación. Hasta entonces. Muchas gracias. Sí, sí. La última vez, ¿no?